¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas noches, el Señor les bendiga. Me da gusto nuevamente el poder estar con ustedes una vez más. Y bueno, vamos a dar continuidad con nuestro adiestramiento. Y recordemos que estamos viendo nuestro libro Un modelo a seguir. Y estamos en el capítulo número 6, donde nos habla acerca de nuestros objetivos. Y uno de nuestros objetivos como iglesia es el que seamos una iglesia multiplicadora. Y es lo que hoy el Señor va a estar hablando en nuestras vidas acerca de esa multiplicación. Para eso quiero que me acompañen. Continuamos con la página 51 de nuestro libro. Y aquí nos habla acerca de ser una iglesia multiplicadora y nos dice lo siguiente. Dice que desde que Dios creó al hombre, le hizo ver que uno de los propósitos de haberle creado es el de fructificar y el de multiplicar. Eso lo encontramos en Génesis 1:28 y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ese mismo propósito se le dijo también a Noé después del diluvio, y cuando había quedado solo con su familia, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 9:1. Nos habla aquí también de otro momento en relación con el pueblo de Israel, que dice que entendiendo el pueblo de Israel que uno de sus propósitos era precisamente el de multiplicarse, ellos se fructificaban y se multiplicaban, pero miren, de una forma pero bastante grande, ¿sí? Eran aumentados día con día y también eran fortalecidos en extremo. Y se llenó así de ellos la tierra, nos dice aquí. Dice que el haber actuado de acuerdo conforme los propósitos establecidos por Dios les permitió, a pesar de la situación de esclavitud que estaban viviendo, ser aumentados, es decir, iban creciendo, ser fortalecidos, ¿sí? Eran cada vez más y también eran más fuertes, aún pese a las circunstancias y a la opresión de lo que era el pueblo egipcio, ¿sí? Y nos comenta aquí que inclusive Faraón hizo diferentes, podríamos decir, artimañas o tramó diferentes planes para que el pueblo de Israel no se multiplicara, ¿sí? Pero sin embargo, aún con todo lo que el faraón y el pueblo egipcio hacían para que ellos no se multiplicaran, miren, ellos, como entendían el propósito de Dios, se seguían multiplicando y eran fortalecidos. Dicen que el faraón dio la orden de que las parteras no atendieran a las mujeres israelitas, y las mujeres israelitas no necesitaban a las parteras de Egipto. Ellas solitas tenían a sus hijos. Entonces el faraón les preguntaba a las parteras, oye, ¿qué pasa? Pues yo di una orden de que no las atendieran y se siguen multiplicando y siguen teniendo hijos grandes y sanos. Y ellas decían, es que son demasiado fuertes y ellas no necesitan de nosotros, ellas solitas dan a luz a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en esto, mis hermanos? Que Dios ya estableció un diseño y un plan de que seamos una iglesia multiplicadora, es decir, que nosotros debemos de estar dando fruto y debemos de estarnos multiplicando. Pero cuando hablamos de dar fruto y estarnos multiplicando, no es de que se multiplique la imagen de Connie, la imagen de Max, de Gastón, de Alberto, de Alain, de todos los que estamos aquí en este grupo. No, recordemos que lo que se tiene que estar multiplicando es la imagen de Cristo a través de nosotros. Si nosotros nos vamos a multiplicar y lo que se tiene que multiplicar es la imagen de Cristo, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros ya debemos de estar teniendo esa imagen para que así nosotros nos multipliquemos, porque ese es el plan de Dios, que su imagen, su semejanza
se esté multiplicando, que estemos dando fruto. Y recordemos que ese fruto debe ser el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:21, si mal no recuerdo, ahí nos habla cuál es el fruto del Espíritu. Y es amor, paz, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, todo eso es lo que nosotros ya debemos de estar dando evidencia, mis hermanos. Y se debe de estar multiplicando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque ese fue su plan desde el inicio y su plan sigue siendo el mismo hasta el fin de nuestros días, y que es que demos fruto y que nos multipliquemos. Pero ese fruto debe ser un fruto de acuerdo a Él. No podemos dar un fruto de algo que no somos. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros en forma continua nos estemos alimentando de Él, para que podamos entenderlo y podamos estar como nos ha estado hablando el Señor en estos últimos discipulados, ¿qué? Caminando con Dios, estar alineados a su voluntad, para que nosotros estemos precisamente expresándole, dando testimonio de Él. Y obviamente el fruto que vamos a dar es fruto y evidencia de nuestro Señor Jesucristo, fruto de su carácter. Y el que nosotros estemos también multiplicándonos quiere decir que estamos multiplicando su imagen, pero porque nosotros ya también la tenemos, y eso es a lo que hemos sido llamados. Aquí nos habla del pueblo de Egipto, de Israel, que el pueblo de Egipto lo tenía esclavizado, y fíjense, estaban mal alimentados, trabajaban jornadas muy fuertes. Imagínense ustedes trabajar jornadas demasiado fuertes y mal alimentados. Es obvio que no vas a poder tener esa fortaleza o estar con ese vigor o en las condiciones óptimas para poderte reproducir, ¿sí? Para tener ánimos de cualquier cuestión, porque te vas a estar cansado, vas a estar débil por esa mala alimentación. Pero cuando el Señor se propone algo, mis hermanos, el Señor hace que, pese a las circunstancias, su plan y su propósito se cumpla. Entonces, esto no quiere decir con ello que nosotros nos vamos a descuidar. Pues el Señor ha dicho y bueno, yo no tengo que hacer nada porque finalmente Él va a cumplir su propósito. No. Nosotros, eso fue con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, perdón, pero acuérdense que nosotros ahora, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar haciendo como Él hizo. Él ya nos dejó un diseño, y Cristo en todo tiempo iba al Padre, ¿sí? Había esa relación con el Padre, caminaba con el Padre, estaba alineado a la voluntad del Padre, y al estar alineado a la voluntad del Padre, hacía todo lo que el Padre le decía. Entonces es lo que ahora nosotros también debemos de hacer, y obviamente el plan y el propósito del Padre se va a cumplir. ¿Cuál? Pues el de que nos demos fruto y que nos estemos multiplicando. Entonces, no importan las circunstancias. Fíjense, en Israel no importaban las circunstancias de esclavitud, la mala alimentación, esos trabajos forzados y esa jornada tan fuertes que tenían de trabajo. Eso no los demeritó, no hizo que el propósito de Dios no se cumpliera, ¿sí? Se hacía. Y ahora, cuanto más nosotros, que tenemos la genética de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos, ¿verdad?, su naturaleza, con mucho más razón. Aquí nos habla en el libro de Juan 15:16 y dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Jesucristo también resaltó que nos había escogido para que llevemos fruto, o sea, su propósito. La iglesia en el libro de los Hechos entendió eso, o sea, el de llevar fruto y de multiplicarse,
y por eso lo aplicó, para que fuera parte de su plan de trabajo, de tal manera que se multiplicaban en convertidos, en discípulos, sus dones y ministerios, y luego también en iglesias. Pero aquí nos dice algo bien importante, que en la iglesia que nos habla en Hechos, ¿verdad? Entendió y que por eso aplicó el propósito del Padre. ¿Cuál? El de dar fruto, el de multiplicarse, porque como lo entendió, miren, lo ejecutó. Y si nosotros leemos de la iglesia de los Hechos, vemos que había conversiones no de 5 o 10 personas, ¿sí? De cientos, de miles de personas. Entonces eso es a lo que hemos sido llamados nosotros. Entonces no tengamos esa limitación de pensar nada más en unas cuantas personas, mis hermanos, porque la multiplicación en el reino de Dios, nos habla la escritura, es el rabá, es algo sobrenatural, sobreabundante, ¿sí? Entonces a eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados, a dar fruto y a multiplicarnos, y no limitar nuestra mente en pensar nada más en unas cuantas personas. Recordemos que tenemos esa gran comisión por parte del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y pues tan solo en una ciudad, ¿cuánta gente no hay? Pues ahora cuanto más en una nación, mis hermanos. Entonces tengamos el día de hoy bien presentes y entendamos ese propósito y ese llamado que tenemos de parte del Señor, el de que debemos de dar fruto y que debemos de estarnos multiplicando. Aquí en este último parrafito nos dice que nosotros, o sea, Misión Cristiana El Calvario, ¿sí? Nosotros creemos que Dios ha levantado a cada iglesia, o sea, te ha levantado a ti y me ha levantado a mí para cumplir ese propósito de multiplicación en todas las áreas. Entonces, hoy el Señor nuevamente nos recuerda, porque eso ya lo sabíamos, pero hoy nos los puntualiza, hoy nos los recuerda, que tenemos nosotros esa gran tarea y que en nosotros está ese propósito. Para eso fuimos alcanzados por Él, para multiplicarnos y para estar llevando su imagen, ¿sí?, a toda persona, pero que nosotros demos fruto y que la estemos multiplicando. ¿Quién no va a querer tener a Cristo? El que se vea a Cristo en ellos. Todos, mis hermanos, aunque dijeran que no, lo que pasa cuando dicen que no es porque no quieren esa responsabilidad, porque no se quieren determinar. Pero recordemos que Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través del Hijo, y el Hijo es Él. Entonces todos debemos de proceder al arrepentimiento y volvernos a Él, y esto quiere decir que nuestra vida esté regida por su voluntad, que mi voluntad sea la misma de Él y que toda mi vida pues esté, miren, sometida a su gobierno. Y aunque suene esa palabra muy fuerte, sometida quiere decir que viva en obediencia a todo lo que Él manda, así de fácil, pero con ese entendimiento en primera de que Él es el Señor, que Él es el dueño de mi vida y que pues Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, mis hermanos. Entonces hagamos lo que el Señor nos habla y recordemos que el caminar con Dios y el estar alineado a su voluntad es estarle obedeciendo. Y hoy el Señor nos habla que demos fruto y que nos multipliquemos. Y ahí es donde también se va a ver de que realmente caminamos con Él y que estamos alineados. A eso fuimos llamados. Hermosa tarea, pero también es una responsabilidad. Pero es una hermosa responsabilidad y el Señor nunca se equivoca. Y si Él decidió que tú y que yo
lo hiciéramos es porque Él sabe que somos capaces y aparte de que Él nos ha estado capacitando de forma constante. Amén, mis hermanos. Bueno, hasta aquí va a ser el día de hoy y ya la próxima semana, ¿sí? Vamos a estar viendo algunos aspectos acerca de esta multiplicación, ¿sí? Todo lo que implica la multiplicación para cada uno de nosotros, en dónde debemos de estar multiplicando o qué debemos de estar multiplicando. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo y buenas noches.